Bien, mi nombre es Fabricio Rodríguez y a continuación voy a desarrollar una temática en relación a lo que son los aportes de Émile Durkheim, sociólogo francés, sobre su obra literaria titulada La educación moral. A través de este libro, Durkheim plantea acerca de la moralidad y en algunos capítulos específicos que fueron sujeto de análisis, él plantea que la moralidad yace en la individualidad y en las características individuales y propias de la persona como tal, y sin influenciar o sin verse influenciada por agentes externos o ajenos a sí. En este sentido, Durkheim plantea que la moralidad es expresada en un sentido más pleno en el contexto de lo social, en el contexto del colectivo, y que una persona es capaz de manifestar una máxima expresión de moralidad o un mayor nivel de moralidad a través de sus interacciones y de la calidad de sus interacciones sociales. En este sentido, según lo que plantea Durkheim, lo que plantea el autor, los intereses individuales deben verse superditados o subyugados o subordinados a esos intereses colectivos, y que la moralidad precisamente radica principalmente en esto, en cómo el ser humano se enfoca en el embellecimiento de la sociedad más que en el embellecimiento propio. En ese sentido, se plantea la forma en que tanto el individuo como la sociedad tienen naturalezas distintas. Y esas naturalezas distintas se manifiestan también en formas de pensar diferentes y en prioridades diferentes. Y en ese sentido, se señala no solamente una forma de pensar distinta, sino inclusive una forma de sentir y de actuar como tal, tanto en la variedad entre el individuo y la sociedad como tal. En este sentido, Durkheim plantea que los muertos voluntarios o las personas que toman la decisión de atentar contra su vida de manera definitiva lo hacen en virtud de un exceso de individualidad, de un exceso de individualismo y quizás niveles bajos de ese interés social. En ese sentido, se plantea la forma que la separación de la sociedad termina degenerando o inclusive afectando los niveles de moralidad de las personas, a tal punto de tergiversar lo que para este autor representa la verdadera moralidad. En ese sentido, vemos que el hecho de no solo vivir exclusivamente de sí y para sí, van a garantizarle la felicidad al ser humano, en la medida en que éste se enfoque en la realización de la felicidad, de los intereses colectivos, va a permitir que sea un ser moral y un ser feliz. En ese sentido, Durkheim plantea la forma en que tres elementos principales desde el punto de vista social inciden y definen la moral. Tanto es que se plantea que un individuo está moralmente completo solo si se haya sometido a la triple influencia de estos tres elementos, a bien saber, la familia, la patria y la humanidad. En ese sentido, Durkheim plantea una especie de jerarquización entre estas, en donde ese contexto de la humanidad como un todo está por encima de la patria y que la patria está por encima de la familia y que hay distintos elementos sociales que se encargan de incentivar esto al ser humano. En ese sentido, vemos que el ser moral es sinónimo de inclinarse hacia algo diferente de sí mismo, o al menos esta es la tesis que plantea Durkheim, que una persona realmente va a consolidar su moral o va a consolidar su tejido de costumbres o de accionar en la medida que se dedique a algo que no sea sus propios intereses. Y de ahí que señala la forma en que desde muy temprana edad nos empezamos a ver influenciados o nos empezamos a ver bajo la influencia de esas instituciones, agentes u otros seres humanos que se encargan de enseñarnos esta moral transferida, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido vemos la educación moral desde el punto de vista de los niños como un proceso en que tomamos a esos niños para relacionarlos con la sociedad, para relacionarlos con su entorno social, tal y como lo hace la familia para que ese niño se sienta identificado e integrante de esa familia. Lo mismo hace la escuela desde el punto de vista de el vínculo moral, el vínculo social hacia esa patria.
hacia ese ideal. En ese sentido, vemos cómo la familia cultiva ese vínculo afectivo, mientras que la escuela, a través de la educación moral, vincula el interés, el amor o la pertenencia hacia la patria. De aquí que el autor plantea que los únicos fines verdaderamente morales son los fines colectivos. Tal y como lo estamos viendo, para Durkheim la supremacía de lo social o de lo colectivo es bastante clara en su tesis, en su planteamiento, en sus ideales, dejando evidentemente en un segundo plano los intereses individuales. En ese sentido vemos cómo el amor a la sociedad termina desarrollando en cada uno de los individuos la necesidad de poner remedio al sufrimiento de otros, ¿sí? Y que a través de ese amor o de esa pertenencia o de ese sentir defina el accionar caritativo hacia otras personas. Tanto que al insertar este concepto, como lo es el concepto de la caridad, Durkheim plantea que la caridad individual de uno a uno, de una persona a otra, se ve subordinada moralmente a la forma en que una persona termina ayudando o ejerciendo esa caridad con una mirada social hacia los grupos sociales como tal. De allí que vemos entonces de que la finalidad de la sociedad es ser autora de la moral. Es la sociedad la que difunde la moral, es la sociedad quien es la creadora de la moral, quien de hecho incentiva la moral y por lo tanto es su autora en sí misma y su principal difusora, por supuesto. Y de aquí que también Durkheim plantea o señala un aspecto interesante sobre la influencia de la moral, que es el vínculo de la autoridad. Se señala el tema de la providencia, de la deidad, que es a través de esa relación de autoridad que vemos cómo se nos dan pautas de lo que es moral, las pautas de la moralidad, gracias a esa autoridad. Y finalmente se señala que es a través de esa idealización, de ese ideal, de esa búsqueda del deber ser, que muchas personas se ven guiadas y orientadas en las decisiones que toman a lo largo de su vida.